¿Cómo está, iglesia? Que Dios los bendiga mucho. Les pido que abra su Biblia en Romanos en el capítulo 6, por favor, esta mañana. Y es el deseo nuestro que usted pueda tomar, primero, que tenga la intención y que pueda, si fuera el caso que usted no asiste a un Semilla en Casa, que usted pueda hacerlo. Eso es importante para nosotros acá en la iglesia. Las Semillas en Casa son los grupos pequeños que nos reunimos semana a semana para estudiar la palabra de Dios, y entonces nos encantaría que usted forme parte. Si no forma parte, puede hablar conmigo, con cualquier otro de los pastores. No está ni Iván ni Vero, pero nosotros los podemos apoyar. Si usted quisiera ser parte, hemos estado estudiando el libro de Romanos, y estudiamos lo mismo que vimos el domingo y profundizamos en ello. Entonces es importante porque este libro de Romanos es espectacular. Yo no sé si les ha pasado lo mismo, pero yo, conforme pasan todas las semanas, digo, ¿verdad? Le digo a mis amigos, hey, estudien Romanos, estudiemos Romanos. Y hay un tiempo lindo que el Señor nos ha permitido en este estudio. Y hoy nos vamos a quedar en el capítulo 6 de Romanos, del versículo 1 al versículo 14, y la enseñanza tiene por nombre Nuevo Dominio. Y nada más quisiera, antes de iniciar, hacer una breve recapitulación del capítulo 5, porque es muy importante cómo nos da pie el capítulo 5 al capítulo 6. Yo no sé si ustedes saben qué es la antropología, pero la antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Y yo creo que a través de los años nosotros hemos hecho una muy mala antropología. Y cuando digo nosotros, no me refiero solo a las personas, sino también a los cristianos. Porque hemos hecho antropología a partir de lo que nosotros creemos y no a partir de lo que la Biblia enseña que es la naturaleza del ser humano. Entonces nosotros tenemos un concepto equivocado que yo quisiera resumir en esta frase: el concepto equivocado y el concepto correcto. Yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy un pecador. Y eso es totalmente diferente. Hay una disposición natural en mí, que es lo que vimos en el capítulo 5. Hay algo en mí que tiene una disposición a pecar, porque eso viene desde Adán. Eso es lo que vimos en el capítulo 5. Y entonces ahora nosotros estamos siendo transformados por la gracia de Dios para que a través de Cristo tengamos un comportamiento diferente. Y recuerdan que hablábamos la semana pasada cómo Adán tenía todo para no pecar y aún así pecó. Y si Adán pecó en el capítulo 3, capaz usted y yo no nos hubiera alcanzado, pero ni el 2, ¿verdad? O sea, terminó de crear al hombre y no había ni descansado Dios y ya estamos subidos en el palo. Entonces, uno tiene que saber que Adán es la representación de lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Todos nosotros estamos caídos, esa es nuestra naturaleza. Así que, si hay algo bueno que nosotros hacemos, ¿qué carga? Pero ¿qué carga Dios que puede usar a personas como nosotros? Que puede manifestar su amor y su misericordia a través de personas como nosotros. Y las buenas noticias entonces se tratan de Jesús, que si nosotros creemos en Él, hemos sido justificados y nos ha dado su gracia para que hoy podamos servirle y amarle. Así que Romanos capítulo 5 tiene, cuando usted lee la Biblia, usted ha visto los títulos de los pasajes. Esos títulos están inventados, pero alguien que los escribió cuando leyó la Biblia. Tienen estos nombres cuando usted lo lee en diferentes versiones. La fe produce alegría, es decir, tenemos paz con Dios y firmeza de gracia a través de Cristo. Eso es lo que está explicando el capítulo 5. Y otro de los nombres de este capítulo es los resultados de la justificación, que es la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces les voy a mostrar Romanos capítulo 5, versículo 17 para recordar. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es a partir ahora, con esto en mente, que en el capítulo 6 el apóstol Pablo, una vez que ha demostrado la doctrina de la justificación, cómo el Señor ha imputado su justicia a nosotros, todo tiene que ver con Cristo. Nosotros solo hemos creído en Él y se nos ha imputado esta justicia. Es entonces que Él va a empezar a hablar de las ramificaciones prácticas de esa justicia, y en este caso la santificación. Así que nos vamos a meter en campo minado, y me encanta, en campo minado.
en la santidad y la santificación del cristiano, que es un resultado de su justificación. Así que con esto en mente les pido que oremos juntos. Señor, te pido que tomes el control de este ratito que estamos estudiando tu palabra. Señor, tú eres nuestro deseo, Señor. Nuestros afectos, nuestras pasiones, Señor, giran alrededor de ti, de lo que te mueve a ti, de lo que tú ves, de lo que tú amas, Señor. Y queremos esta mañana ser transformados por tu palabra, que es buena, Señor, por tu voluntad, conocerla y ser valientes para vivir, Señor, conforme a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Les voy a leer en Nueva Traducción Viviente y vamos a hablar de esta nueva naturaleza que ha crecido en nosotros. Una nueva naturaleza, dice. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Y por supuesto que no, nada más para comentarles que cuando Pablo escribe esto en el original, es casi que una indignación. Esa es la frase que él usa. Él dice como, por supuesto que no. Me indigna tan siquiera la pregunta que me están haciendo, que él cree que están razonando ellos en su mente. Dice, eso no es posible. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nada más tenga en mente lo que estamos leyendo. Hay una muerte y una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y concluye este versículo: ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Llévese este capítulo 6 y estúdielo en su casa. Estúdielo en su casa más allá de este ratito que vamos a poder ver acá. Pero quisiera primeramente analizar cómo se malentiende la doctrina de la gracia. ¿Ok? Hay una forma de malentender la doctrina de la gracia y otra forma de entenderla correctamente. Y cuando se malentiende esta doctrina, es normalmente, de hecho, el blanco de los críticos, de la gente que tiene que su razón no entiende la misericordia y la gracia de Dios, que dicen que cómo es posible que Dios pueda salvar al pecador. Eso lo que va a hacer es que el pecador sea más pecador. Que cómo es posible que así gratuitamente se le otorgue la salvación y la justicia. La gente no logra entender cómo ellos tienen que con oración rogarle al Señor que los perdone, y si no están hundidos en sus delitos y sus pecados, no logran entender eso. Ellos sienten que tienen que hacer algo para ganárselo, y entonces entra su principal argumento, que es que tiene que haber obras, que algo tienen que hacer ellos, que eso no puede ser así tan fácil, porque si es así tan fácil, la gente se va a comportar de manera equivocada. Si los grandes pecadores son salvados inmerecidamente, entonces los hombres se convertirán más fácilmente en grandes pecadores. Pero como dice Spurgeon, ningún ser inteligente puede persuadirse realmente que la bondad de Dios es una razón para ofenderlo más que nunca. Nadie que realmente haya sentido en su corazón la gracia y el perdón de Dios va a creer que esa es ahora su razón para pecar. Es imposible que eso suceda en alguien inteligente. Y entonces la pregunta que hace el apóstol Pablo es: ¿alguno de ustedes vive en pecado? Y eso es la primera pregunta importante de hoy. ¿Alguno de ustedes vive en pecado? Y mis hermanos, yo no los estoy vigilando por aquello. Tranquilos. O sea,
Lastimosamente yo siempre digo, qué raro, es que a mí todos los pasajes que me tocan son como confrontación, ¿verdad? Yo a veces quisiera como hacer una cuestión así más motivadora y todo. Esta es la motivación del Evangelio hoy. Que quizás alguno está en pecado y tiene que revisar su vida. Y está hablando de vivir en pecado. Yo sé que nosotros nos han enseñado cuál es toda la vida la diferencia entre pecar y vivir en pecado. Yo creo que es fácil entenderla cuando uno lo escucha. Pero hay gente que vive en pecado porque no ha entendido el resultado de la gracia que justifica a un hombre y a una mujer. Que si usted es justificado, tiene que haber una transformación en su vida que le imposibilite vivir en pecado. No es compatible, no existe un punto medio. Simplemente si usted ha sido justificado y ha entendido la gracia de Dios, no puede vivir en pecado. Por eso la pregunta del apóstol Pablo, y por eso él se indigna, porque dice, por supuesto que no, ¿alguno de ustedes vive en pecado? Hay que revisarse, porque podríamos haber malentendido la gracia. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, ¿se recuerda lo que él grita en arameo? Que ni sé si lo pronuncio bien, pero es Eloi, Eloi, lama sabactani, que lo que dice es, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando alguien vive en pecado, lo que está diciendo es, yo amo aquello que crucificó a mi Señor. Dice, ese es mi Señor, pero el autor de la muerte de mi Señor es a quien yo le sirvo en realidad en la tierra. No hay consistencia en eso. Como alguien que dice que es cristiano vive en pecado. Y no me malentienda, ahorita lo vamos a seguir viendo. Obviamente estamos en un proceso de santificación y Dios no espera ni que usted y yo seamos perfectos en el sentido en el que Jesús fue perfecto, pero sí espera que su deseo sea alcanzar la perfección. Y cuando Jesús le habla a sus discípulos, les dice, sean perfectos así como su Padre en los cielos es perfecto. Les está dando un estándar, les está dando una intención del corazón y de sus acciones por buscar algo más alto que ellos. Y no se vale decir que hemos entendido la gracia de Dios y que nos ha justificado y que nosotros vivamos en pecado. Yo tengo amigos de toda mi vida cristiana que ellos, me parecía a mí que entendían la gracia. Me parecía a mí que su vida había sido cambiada a través de la justificación y en algún momento empezaron a portarse mal eso y entonces su razonamiento empieza a transformarse. El asunto es que si la gracia de Dios transforma el razonamiento para bien, el pecado lo transforma para mal. Y entonces lo que para ellos antes era obvio, ahora no lo es. Y entonces hace poco hablaba con un amigo mío, cristiano de toda la vida, y me dijo esto: Kevin, yo estoy mal portado como nunca antes. Estoy haciendo, me empezó a hacer la lista de los pecados, ¿verdad? Que sí, yo le digo, ya pare, porque de verdad era demasiado esto, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo lo otro. Y me dijo eso, y ahora es cuando yo más siento la gracia de Dios. Y yo le dije, no, mi hermano. Puede que sienta que él cree entenderlo más. Él dice, ahora yo lo entiendo más porque yo entiendo que Dios nunca me ha dejado. Usted ve cómo se traslapa la verdad de Dios, pero lo que se le puso encima fue una mentira. Lo que él está diciendo en el fondo es cierto. Dios está allí para auxiliar al que se vuelva a él. Eso es verdad. Dios quiere llamar nuestra atención y nos está buscando. Eso es verdad. Pero lo que está por su comportamiento es mentira. No puede ser que alguien que diga que tiene una relación con Dios viva en pecado y crea que eso no afecta su comunión con su amigo. No puede ser. Yo sé que es fácil de razonar y entender, pero en nuestra vida se ve muy diferente. Nosotros sabemos decirlo, pero cuando estamos metidos en el zapato ya parece que no nos damos cuenta de eso. Cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta, él lo que está diciendo es, ¿hay alguien? La relación, cuando ustedes leen principalmente en Valera del 60, lo que está hablando en este capítulo 6 es, tenemos que estar muertos al pecado y vivos para Dios. De hecho, así es como le pone la mayoría del nombre al capítulo. Entonces lo que está preguntando el apóstol Pablo es, ¿usted está vivo para el pecado? Es decir, el pecado importa en su vida, usted le está prestando atención, usted está viviendo en él.
Y yo no sé si usted ha visto cuando alguien se pelea con una persona que dice, esa persona para mí está muerta. ¿Usted ha escuchado eso? Esa persona ya para mí no existe. Lo que quiere decir es que esa persona ya no, casi siempre es mentira, ¿verdad? Porque están más resentidos, que están más unidos esa persona que nunca. Pero suponiendo que fuera verdad, lo que está diciendo es, esa persona ya no importa, esa persona no me va a determinar a mí. Esa persona no va a guiar mis emociones, esa persona no va a dirigir lo que yo hago. Entonces el asunto es, ¿está usted muerto al pecado? Al punto que el pecado no gobierne su vida y no sea esa la habitación en la que usted está. Y cuando seguimos leyendo en esos mismos versículos del 1 al 6, lo que dice el apóstol Pablo es que tiene que haber una muerte. Y aunque no tenemos el tiempo suficiente aquí para estudiar acerca del bautismo, que es, nosotros los cristianos, hablaba yo de esto en la semana con unos amigos, el problema es que en español nosotros casi siempre decimos que ciertas cosas que hacemos en el cristianismo, en nuestra relación con Dios, son símbolos. Y aunque es cierto, esa palabra casi siempre se queda corta a lo que realmente estamos haciendo. Por eso en otras religiones se le llaman sacramentos, porque tiene un respaldo espiritual, no es solo un símbolo que estoy haciendo, es que hay algo en eso que puede transformar el corazón de alguien. Y entonces el apóstol Pablo está usando el bautismo no como un mero símbolo, sino como que algo pasó en tu vida que te tuvo que haber cambiado porque tomaste la decisión de morir con Cristo y principalmente morir al pecado y resucitar con Él libre del pecado. Eso fue lo que pasó. Si no se había dado cuenta, eso fue lo que pasó si se bautizó. Y si se quiere bautizar, eso es lo que tiene que pasar. No es una decisión como, ay, sí, me tengo que bautizar porque están haciendo el curso. No, es que usted usted puso su mente en eso y usted dijo, yo quiero bautizarme para morir al que yo era. Ya hay algo que me va a gobernar que es diferente a lo que yo era. Mis pasiones tienen que cambiar cuando salga de allí, porque hay un cambio espiritual en la vida de nosotros que se refleja en cómo vos sos. Se refleja. El cambio espiritual se tiene que ver. Todo lo que pasa aquí en el mundo es resultado de lo espiritual. Tiene que verse algo en vos que es diferente. Entonces tiene que haber una renuncia, tiene que haber un doloroso abandono de cosas que son queridas para nosotros. Tiene que haber una negación de la carne con sus afectos y sus concupiscencias. El proceso tiene que haber una crucifixión, tiene que haber una muerte, tiene que haber una sepultura, tiene que existir una sepultura, tiene que quedar ese hombre, esa mujer allí, tiene que quedar. Y hay en Cristo una resurrección. Pero nosotros queremos vivir en la resurrección sin haber muerto. Entonces queremos ser la misma ficha, la misma pinta de toda la vida, sin haber muerto. Y así no es como funciona. Y aunque, insisto en esto, nosotros estamos en una etapa incómoda de desarrollo porque somos posicionalmente justos y aún así esta justicia no se ha materializado completamente, lo veíamos la semana pasada. Llegará el momento en el que nosotros seamos transformados, dice la palabra de Dios, que nuestros cuerpos dejen de estar sujetos aquí a la tierra y amemos a Dios sin ninguna limitación. Va a llegar ese momento y hasta el día de hoy no ha llegado, pero ya nosotros somos justos y esa justicia tiene que verse en un cambio de cómo usted vive. Así es. Nosotros en la familia, es un primo, aquí está mi mamá, y entonces un primo de mi mamá vive en la calle hace muchos años. Por alcohol y por drogas. Y entonces, ¿cuántas veces no lo ha ayudado la familia? O sea, ya a uno se le olvida la cantidad de veces que lo hemos metido a centros de rehabilitación, que algunos familiares de nosotros han dicho, ok, yo lo voy a recibir y voy a intentar, ¿verdad? Que él se restaure. Y entonces yo recuerdo que de las últimas veces, algunas personas que ya están cansadas dicen, esta es la última vez que lo ayudamos. Porque nosotros estamos poniendo un esfuerzo de dinero, de tiempo, ¿verdad? De estar pendiente y él no reacciona. Y entonces yo creo que si fuéramos cualquiera de nosotros, llega un punto donde uno dice, estoy cansado.
Y lo que nosotros se nos hace muy normal en la vida, en el día a día, en las relaciones con las personas, no lo vemos así en la relación con Dios. Pero el Señor te ha dado su gracia, su misericordia, si has creído su justicia, y te seguís comportando como siempre. Y entonces vos decís, no, pero es que el Señor sabe cómo soy yo. Sí, el Señor sabe, y por eso precisamente es que quieres que mueras a quien tú eras para que seas diferente. Él quiere hacer un proceso, una santificación en ti, que seas cambiado o cambiada. Y no se vale que nosotros veamos así las relaciones en esta tierra y no entendamos cómo así también nos llama el cielo. Y les quiero hablar brevemente cómo esta doctrina de la gracia se ve en una persona regenerada. El Espíritu Santo viene sobre esta persona y la transforma, y su ignorancia es suprimida, sus afectos son cambiados, su entendimiento es iluminado, su voluntad es sometida, sus deseos son refinados, su vida es cambiada. Él es un recién nacido porque para él todo fue hecho nuevo. Cuando usted murió con Cristo y resucitó con Él, ¿qué es lo que pasó? Usted es una nueva persona. Ese era el asunto con Nicodemo, que él no entendía. Le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y si sos nuevo, no sos el de antes. Es muy obvio. No sos el de antes. Entonces, hay algo en nosotros que empieza a odiar el pecado. Hay algo en nosotros que no se siente cómodo con el pecado. No puede vivir allí, porque lo que vive dentro tuyo no ama el pecado. Entonces no podés estar allí. Te podés equivocar, pero tu arrepentimiento te va a llevar a la senda correcta. No podés vivir ahí. Y hay cosas, yo quisiera hilar todavía más delgado. Hay cosas que no son pecado, que podrían volverse pecado para vos. Y tenés que evitarlas porque te pueden esclavizar, que es lo que habla el pasaje. Te puedes hacer esclavo del pecado. Y yo digo esto porque todos nosotros somos diferentes. Hay cosas que son obvias y yo digo, ok, nosotros no podemos matar, nosotros no debemos adulterar, no podemos fornicar. Todo eso es común para nosotros, pero hay cosas que son específicas para vos en la relación con Dios que podrían volverse pecado para ti. Y tienes que identificarlas y tienes que luchar contra esas. La santidad es un asunto delicado porque es lo que produce mi justificación y lo que me permite tener una buena relación con Dios. Entonces, hay gente que no, usted podría, yo insisto en eso, usted podría venir aquí, es más, usted podría servir en la iglesia durante años. Usted podría tener un ministerio durante años y no entender y no ver el avance del proceso de santificación que tiene que haber en vos, porque lo haces a la pura fuerza, porque crees que es darle y darle y darle con todo tu esfuerzo, y está bien, hay una parte de sometimiento, pero es un proceso espiritual que tiene que activarse y verse en ti. Entonces la conducta del cristiano la mueve el amor y no el miedo. Cuando nosotros vemos el heroísmo de la iglesia primitiva, de la ley, la ley no sabe nada de ese heroísmo que provoca el amor. Hay algo que hace el amor que hace que lo que es muy difícil sea más fácil. Hay algo que usted, porque lo obligan, quizás no lo haría, pero por amor está dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. La operación de la santificación es tanto amor por Cristo que yo quiero hacerlo porque lo amo. Y la forma en la que el apóstol Pablo en otro libro lo describe es que él era esclavo por amor. Nadie lo estaba sometiendo a la fuerza, él tenía el deseo de someterse. Y entonces ahora hay una nueva naturaleza en ti que lucha contra el pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Aquí está en Nueva Traducción Viviente, yo se lo voy a leer en Valera, que es como yo me lo sé. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una nueva naturaleza en vos. Y para mantener esta nueva naturaleza tenés que luchar contra todo. Primero contra usted mismo, contra amigo mismo. Tienes que luchar.
Yo siempre pongo, cuando yo cambié mi vida, mi estilo de vida, que eso, o sea, fui una nueva persona cuando yo decidí empezar a hacer ejercicio. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, dije, ¿qué? Usted va a hacer ejercicio, va a portarse mejor cuando coma, usted va a cambiar. Y entonces yo empecé a hacer ejercicio. Contra el primero que tuve que pelear era contra mí, que no me quería levantar, que qué pereza, ¿verdad? Que me duele todo, que para qué hago esto, que para qué, ¿verdad? Esto y lo otro. Estoy luchando primero contra mí. Decirle, no, Kevin, haga lo que usted dijo que iba a hacer. O sea, usted tomó una decisión, usted tomó un compromiso, entonces actúe sobre ese compromiso. El segundo oponente son las personas que me rodean, principalmente Amy. No está aquí, está abajo esa pobre. Porque yo siempre les cuento que cuando yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a entrenar, y entonces, porque si no lo hago en la mañana, después se me complica. Entonces yo me levanto y Amy lo primero que dice es, abráceme, por favor. Entonces a mí me da cólera porque yo le digo, deje de decirme eso, porque yo estoy peleando con levantarme y ella lo primero que me dice es, abráceme, por favor. Y entonces empieza, no vaya a entrenar. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Es que eso, de verdad, es que ella dice que ella no se acuerda de nada de lo que dice. O sea, ella se despierta y yo le digo, amor, qué bárbara. Y dice, ¿qué bárbara qué? Y yo todo lo que me estaba diciendo, dice, yo no le dije nada. O sea, ella, según ella, nada. Pero ella me ruega que me quede, que la abrace, que no vaya a entrenar, que no va a pasar nada. Eso me empieza a decir dormida. Pero yo tomé una decisión, entonces estoy peleando primero contra mí y estoy peleando contra la gente que me rodea. Y entonces ahí, un atisbo de consejo, las personas con las que te rodeas determinan quién sos. ¿Y cómo te...? Amy es tuanis, ¿verdad? Eso es la parte fea, pero Amy ya después me dice, eso, amor, qué dicha que fue, ¿verdad? Ella me apoya. Tampoco es así. Y lo otro es que tenés que luchar contra lo espiritual. No se le olvide que el cristianismo es espiritual. Nosotros estamos aquí y estamos haciendo iglesia y está bien, nos estamos viendo, pero aquí hay espiritualidad. Y en el día a día, cuando yo estoy viviendo mi vida, estoy en la espiritualidad. Y hay fuerzas que están en contra mío, que es lo que dice la Biblia, fuerzas espirituales. Y hay un enemigo de mi alma que quiere que yo no viva esta nueva vida, esta nueva naturaleza que yo obtuve cuando creí en Jesús. No quiere que se desarrolle en mí. No quiere que crezca, me quiere distraer, me quiere confundir. No quiere que yo profundice. Y recuerdo que cuando estudiamos Job en una actividad de hombres hace unos meses, cuando yo terminé de leer Job, porque los que íbamos a enseñar teníamos que escoger un personaje de la Biblia, yo escogí a Job, y cuando yo me leí Job, yo llegué a la conclusión que Job creía que él estaba en el océano adentro de conocimiento de Dios, pero él apenas estaba mojando los pies. Pero y eso es lo que él se da cuenta cuando termina el libro. Cuando termina el libro, lo que dice es, yo creía, ¿verdad?, que yo estaba metido allá nadando en las profundidades del conocimiento de Dios, y Dios le dice, vos no sabes nada. Y entonces me parece que nosotros vivimos la vida espiritual mucho tiempo así, creyendo que estamos muy adentro, pero esta nueva naturaleza quiere desarrollarse más para que vayas más adentro y más profundo. Versículo 7 al versículo 10. Unidos con Cristo, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Por eso es que Pablo en los versículos anteriores dice, ¿cómo es posible que alguien esté vivo al pecado si el pecado ya Jesús lo venció? Y si vos creíste en Jesús, entonces recibiste una nueva naturaleza. Entonces ya no estás vivo para el pecado, porque el pecado no tiene poder, no puede gobernar tu conducta. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Entonces, retomemos rápidamente. Nuestra fuente antes era Adán. Es decir, esto era lo que a mí me definía, me define el pecado que él cometió, y entonces esa era mi naturaleza, una naturaleza que estaba inclinada hacia el pecado, que amaba el pecado, porque él era mi padre, yo bebía de él, pero ahora lo que dice la Biblia es que esto cambió. Y para el que cree ahora su fuente es Cristo. Hay algo que él recibe que es deseos de agradar a Dios.
Hay algo que él recibe que es deseo de someter su voluntad. Hay una fuente inagotable de la que se alimenta ahora que quiere santificarse. Que hay un proceso del Espíritu que quiere crecer en ti. Entonces tenés una nueva naturaleza y ya no eres apto para el pecado. Escucha esa palabra, ya no es apto para el pecado. Cuando pasó pandemia, yo, digamos, antes del 2018, ¿verdad? Yo pesaba como 65 kilos y entonces yo tuve la intención, ese fue mi propósito, porque a mí me cuesta mucho de aumentar de peso. Entonces yo empecé a comer y a entrenar más y a comer y a entrenar más. Y resulta que ya recién pasada la pandemia nos dijeron que teníamos que ir a una reunión del trabajo. Y yo normalmente me he visto con ropa de vestir. Entonces, resulta que según yo, la ropa que yo tenía me quedaba, pero yo había aumentado como 5 kilos. Entonces yo me puse la ropa y yo iba como un robot a la reunión, ¿verdad? Yo no podía flexionar los brazos. Tenía que tener los brazos así como doblados. Y el pantalón ni para qué, ¿verdad? O sea, yo decía, este pantalón, yo caminaba así, la gente me decía, qué raro se ve, pero yo iba quedito, era para la reunión. Y en medio de la reunión si alguien hablaba, yo hacía así. Yo giraba todo el cuerpo porque yo sentía donde había algo que en cualquier momento. Y pasó, y no en la camisa. Me iba a montar, gracias a Dios, me iba a montar en el carro para venirnos. Y cuando yo me monté, crack. Pero quedé... Chingo es poco, o sea, yo quedé chingo en la calle, o sea, se me rajó de lado a lado, ¿verdad? Yo caminaba así para que no se me viera nada para montarme porque no aguantó, el pantalón no aguantó. Y me pasó otro peor una vez en el gimnasio, porque todo el mundo creyó que había sido un pedo, porque sonó, yo estaba haciendo un squat y yo me levanté, yo vi que todas las personas me volvieron a ver, yo dije, fue el boxer, y era verdad, se me había rajado de lado a lado, no aguantó. Y yo pienso que la nueva naturaleza que usted tiene no puede aguantar el pecado. No puede aguantarlo. Y lastimosamente hay muchos cristianos que viven con ropa de pecado que no deberían aguantarse. Es un peso que ya no les corresponde. Es un atuendo que ya no les va. Porque tiene una nueva naturaleza. Es lo que tiene que pasarles. La santidad, nada más recuerde esto, una persona no es salvada por su santidad, yo creo que eso ha quedado claro, sino que se vuelve santa porque ha sido salvada. Aquí lo que importa es la gracia y creer en Jesús, pero hay un resultado de eso que tenemos que ver en nuestra vida. La santidad, dice Spurgeon, es una flor, no una raíz. La santificación no salva, pero la salvación santifica. Entonces, la santidad no solo se refiere, nada más piensen esto, la santidad no solo se refiere al no pecar de Dios, la santidad también se refiere a lo único de Dios. Es decir, que no hay nadie como Él, que Él es único, que no tiene comparación. Cuando dice Dios es santo, no es solo que Él no peca, sino que no existe alguien que se pueda comparar a Él. Y cuando usted piensa en el Espíritu Santo, es precisamente santo. Y ese es el Espíritu que vive en usted y en mí. Entonces lo que Él quiere provocar en su vida es mayor santidad. Y esa mayor santidad no solo tiene relación con el no pecar, tiene relación con que su deseo máximo sea Dios, con que usted sea único para Dios. Y en las relaciones es más fácil verlo. Yo entiendo porque estoy casado que yo soy único para Amy. No, yo soy único para ella. Eso significa que mis comportamientos y mis formas de vivir tienen que exaltar ese compromiso que yo tengo con ella. Ella tiene que sentir eso, y nosotros en la relación con Dios, la pregunta es, ¿Dios siente y sabe que usted es santo para Él? No solo en el no pecar, sino en el máximo deseo de su alma, que es agradarlo. Y para eso usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Les voy a mencionar algunos pasajes que por tiempo no podemos leer, pero usted los puede anotar. 1 Corintios 6, versículo del 9 al 11.
Primera de Pedro 1, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Todo esto habla acerca de, cuando usted lea esos pasajes se va a dar cuenta que es imposible separar la santificación de la obra del Espíritu Santo en su vida. Es imposible. Lo que sucede cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti es una santificación. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, dice: así que les digo, dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Así que cada uno de nosotros está construyendo, si lo puedo decir así, una carretera para relacionarse con Dios. Y esa carretera tiene que ver como usted entiende a Dios y el material de esa carretera es la forma en la que usted vive para adorarlo a Él. Y hay gente que dice: es que a mí me cuesta mucho escuchar a Dios, y me cuesta mucho que Dios me hable, y me cuesta mucho entender su palabra, pero su vida está en pecado. Entonces no tiene consistencia uno con la otra. Porque conforme más permitas que el Espíritu de Dios te santifique, más fácil es tener una relación con Dios, y va a ir creciendo esta relación. Y para terminar, versículos del 11 al 14 es de donde toma el nombre este mensaje, que se llama Nuevo Dominio. Dice: así también ustedes deberían considerarse muertos del pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Si los músicos pueden pasar, por favor. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Escuchen, no permitan, no caigan, no dejen controlar, no dejen que ninguna parte se convierta. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No hay ya por qué servir a un tirano que está destronado, ni obedecer a un régimen caído. El pecado ha sido destituido de su derecho de gobernar nuestra conducta. Tenemos una nueva naturaleza y entonces somos diferentes. Isaías capítulo 57 habla de quién es este nuevo amo, este nuevo dominio. Describe al Señor, y nada más para ponernos en el contexto de Isaías 57, este es un pasaje muy fuerte, porque Él está hablando a todos los que adoraban otros dioses, a todos los pueblos aledaños, y Él les está diciendo: hey, ustedes adoran a sus ídolos, pero sus ídolos no hablan, sus ídolos no tienen la capacidad de actuar, sus ídolos están muertos, y aún así ustedes les hacen figuras y se arrodillan ante ellos y los adoran. Y entonces el Señor se refiere a sí mismo y le habla a todo el pueblo y les dice: Allanad, allanad, que significa en otras versiones de la Biblia es: preparen, construyan una senda, barran el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo. Y vea cómo se describe Él: el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor al que nosotros estamos sirviendo es un Señor que es santo, y Él quiere, a través del Espíritu Santo, crear esa misma santidad en vos. A pesar de que hay un esfuerzo en nosotros por morir, quien hace la obra de santificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y la razón por la que alguien no encuentre santidad en su vida es por su poca relación con Dios, no porque su esfuerzo es muy débil. Es porque no ha encontrado el tiempo suficiente para estar con el Señor. Es porque no ha encontrado que eso sea lo que mueva sus amores y sus pasiones. Es porque ha malentendido la gracia, dicho: del Señor de por sí sabe y Él me va a perdonar y todo va a estar bien. Y si te arrepientes en serio, eso va a pasar, pero al que realmente cree, su conducta le cambia.
Y esto tiene que ver para todas las áreas de la vida. Si querés dedicarte al deporte, puedes vivir en santidad. Y si querés que tenés el sueño de que tu desarrollo profesional llegue al máximo nivel, puedes vivir en santidad también. Si querés dedicarte a un ministerio de la iglesia, puedes vivir en santidad. El problema es que nosotros hemos siempre visto la santidad como la obligación de los líderes, los servidores y los pastores. Pero esto que estamos leyendo es para el que cree. Aquí no está diciendo que el pastor es el que tiene que ser santo o los músicos tienen que ser santos. Aquí está diciendo, hey, si vos crees, si fuiste crucificado, si fuiste sepultado con Dios y resucitado con Él, entonces sos diferente. Y tiene que haber un proceso de santificación en vos, porque sos cristiano, no porque servís en la iglesia. Por eso es que tus afectos importan. La música que escuchas importa. Las series y las películas que ves importan. La gente con la que pasas tiempo importa. Claro que importa. Nosotros somos piquis para un montón de cosas que no importan, pero para lo que importa, a veces nos vale. A veces no entendemos todo lo que sucede en la espiritualidad, que va a afectar o va a mejorar nuestra santificación, y que entonces va a mejorar o va a afectar nuestra relación con Dios. Pero todo importa, todo suma. Si yo tengo esta conciencia de que quiero, como dice 2 de Timoteo, agradar a Dios con todo, porque Él me ha reclutado a mí, entonces todo me importa. Cada detalle suma, cada detalle resta. Y yo quiero quitar todas las cosas que me distraen, con tal de que el Espíritu Santo produzca en mí un fruto de santidad que me permita conocer más a Dios. Eso es lo que yo deseo. Espero que sea su deseo también esta mañana, y conforme seguimos estudiando el capítulo 6 de Romanos. Así que le pido que se ponga sobre sus pies. Allí donde usted está, cierre sus ojos por un momento y permítame leerle algunos versículos que acabamos de leer esta mañana. El pecado ya no es más su amo. Ustedes ya han sido liberados por la gracia de Dios. Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y si hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Señor, yo te pido esta mañana que todos los que estamos acá podamos entender, Señor, cómo una vez que hemos creído en ti, Señor, y se nos ha llamado justos por la obra de Jesús en la cruz, no tú y yo nada que ver en eso, fuiste todo tú, Señor. Y ahora quieres producir en mí una vida de santidad. Así que aquí estoy, Señor, y si hay alguien aquí esta mañana que al leer esto y al escuchar estas palabras reconoce que su vida la está viviendo en el lugar equivocado, que pueda escuchar tu voz, Señor, y tu misericordia y tus cuerdas de amor que le llaman para decirle: ven, que yo quiero trabajar en tu vida y yo quiero santificarte. Quiero que la gracia que es tan poderosa haga una transformación en tu vida y no seas la misma persona, porque sos nuevo, sos nueva, y ahora vivimos para Dios.